Hola, nuestro grupo les va a hablar sobre la teoría de los procesos de cambio humano y está conformado por Juliet Cardona, Camila Franco, Paula Martínez y Jessica Reyes. Les vamos a hablar sobre Michael Mahoney, que fue muy importante para la psicoterapia por sus aportaciones intelectuales, partiendo desde las teorías constructivistas sobre lo que llamó los procesos de cambio humano. En su trabajo, él tuvo dos objetivos principales, que era la elaboración de una metateoría constructiva en concordancia con la epistemología evolucionista de Popper y las aportaciones constructivistas de las ciencias naturales y la psicología, y dos, el desarrollo de una reflexión teórica fundante de la actividad psicoterapéutica. Mahoney nos hablaba de dos principios básicos del constructivismo, que eran la cognición proactiva y la estructura morfogénica. La cognición proactiva hacía referencia a toda esa información que se autorregula y se organiza ella misma en el cerebro para poder darle sentido a todo lo que vemos y conocemos. Y la estructura morfogénica es la capacidad de los sistemas humanos para organizarse, y él decía que la cognición se dividía en dos partes: los procesos centrales y el procesamiento nuclear, que se opera en los niveles predominantes inconscientes. Todo esto lo podemos ver como si fuera más o menos un circuito. Entre los procesos centrales hacemos referencia a todos los procesos psicológicos, como por ejemplo la atención, la percepción, la memoria, la sensación, el aprendizaje. Y entre los procesos nucleares hablaba sobre estos mismos procesos psicológicos, pero era como todo lo inconsciente que se iba quedando en la memoria y en el cerebro a través de estos procesos. Eh, Él hablaba y decía que todos los procesos eran automáticos y que el cerebro no se podía detener. En ningún momento podemos detener el cerebro ni detener pues todo su desarrollo o toda su capacidad. No la podemos detener, es automático. Y también hablaba que el cerebro tenía un sistema de autoprotección que le llamó la teoría autoprotectiva de la resistencia. Y él decía que el cerebro tenía una autoorganización donde todas las cosas se iban guardando automáticamente, o sea, sabían dónde acomodarse y dónde guardarse según como lo necesitaran. Y tenía un sistema de protección que hacía que, por ejemplo, lo que son el sentido de la realidad de cada uno, lo que es la identidad, la personalidad, eran rasgos que no podían modificarse y no había absolutamente nada que entrara a través de la experiencia o ninguna experiencia que hiciera que estos rasgos se modificaran. A esto le llamó pues el proceso de autoprotección. Las terapias cognitivas conductuales han seguido dirección hacia la integración de procesos internos y externos. El lenguaje privado, las automanifestaciones y las fantasías comunicables son elementos importantes en la adaptación y crecimiento personal. Las palabras u otras expresiones públicas de la experiencia interna son generalmente representaciones distorsionadas de nuestra fenomenología. Se cometería un error si equiparamos lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Manhoy piensa que el trabajo terapéutico debe orientarse hacia un ámbito de procesos abstractos, desplazándose desde el nivel del problema, que son los episodios de malestar, al nivel del patrón, que son regularidades recurrentes en los problemas, y de este nivel al proceso de construcciones generativas y de desarrollo que contribuyan a la perpetuación de los patrones. El cambio de nivel es cuando se efectúa, tiene más a consolidar los patrones de adaptación que a eliminarlos. Raramente se consigue estripar los patrones tempranos de pensamientos, sentimientos y acción. Por el contrario, se muestran candidatos competitivos de la experiencia y ganan con frecuencia la partida durante episodios nuevos o estresantes, en la batalla del cliente por el cambio personal. Cuando se haya anulación, se considera como un fracaso. El organismo sabiamente vuelve a los antiguos y familiares esquemas directivos. La dinámica del cambio supone tensión esencial en el campo del pensamiento personal. Kuhn postula que si se produce un cambio personal significativo, este conllevará necesariamente a una reestructuración táctica y explícita de nuestros procesos de asimilación. El desequilibrio llevará a un sistema abierto a reestructurar sus procesos de ordenamiento. Manhoy encuentra la idea de que los episodios de desequilibrio pueden reflejar o estimular procesos de reestructuración del sistema nervioso central, y si esto es así, se debe conseguir rápidamente un equilibrio emocional. Los terapeutas centrados en el proceso de transmisiones del cambio sugieren que las intervenciones
terapéuticas serían más eficaces si se dirigiera la energía de la crisis hacia las reconstrucciones básicas del significado personal. Joy comenta que la terapeuta transformacional no debe quedarse en el nivel del paciente, sino que debe intentar comprender la estructura de la conciencia que manifiesta el problema. Manjoy analiza el papel de la atención y el esfuerzo en la dinámica del cambio. No hay duda que la atención juega un papel fundamental en la terapia. Mahoney contrasta las ideologías occidentales con las orientales relativas al bienestar. Las ideologías occidentales tienen una tendencia que tiende a ser muy obsesiva en cuanto a controlar todo, es decir, tienden a tener un control absoluto sobre los pensamientos, sensaciones, acciones e incluso la vida misma, lo cual denota una metateoría de la libertad externa del contexto más que interna. Esto no tiene nada en particular, ya que si vemos en nuestra cultura predomina la disforia y la tensión. La alternativa oriental al esfuerzo es el abandono. Se encuentra una pasividad intencional que intenta integrar y utilizar los poderes contrastantes de las influencias internas y externas. Esta dinámica de esfuerzo-abandono es una cuestión que particularmente es relevante para los desórdenes psicológicos, donde ya entran en juego los conflictos del simpático y parasimpático, ansiedad, insomnio y algunas disfunciones sexuales. La resistencia juega un papel muy importante, ya que íntimamente se halla relacionada. Estos procesos de resistencia los podemos analizar cuando la persona trata de hacer un cambio en estructuras que son muy significativas para sí misma. En el proceso terapéutico se puede producir muy pronto, pero es más frecuente cuando el desequilibrio es más intenso. Frank sostiene la tesis que la función más destacada de cualquier escuela de psicoterapia es la de restaurar la moral. A medida que vamos construyendo estructuras en base a un cambio personal significativo, estamos activos en la construcción de esta realidad que a la vez naturalmente se experimenta una responsabilidad sobre dichos cambios. Con base en ello y posteriormente a lo dicho, se puede afirmar con Frank que las personas que recurren más frecuentemente a terapia son las que tienen miedo y esperanza. Este vaivén se hallan factores que pueden comprender a menudo a la luz de su historia personal y una peculiar sensibilidad. Mahoney finalmente presenta la forma en que se puede desarrollar su terapia constructivista articulando de forma esquemática los puntos de procesamiento. Primero, identificación de los problemas primarios y secundarios. Segundo, evaluación del riesgo y de la urgencia. Tercero, datos básicos sobre la situación biográfica presente. 4. Biografía breve y generalidades sobre la familia de origen. También se realizarán diversas evaluaciones con el fin de hallar la compatibilidad y las expectativas con respecto a la psicoterapia, además del contrato terapéutico que debe incluir el proceso, los derechos del cliente y las responsabilidades del terapeuta. En la evaluación se deben tomar medidas a la hora de atender los problemas de identidad, poder y valores del cliente y su salud básica también debe evaluarse junto con su nivel de desarrollo, determinar el nivel. Cuando hablamos de determinar el nivel, se habla de una alianza en donde ambos se comprometerán. El cliente también deberá llevar a casa ejercicios y se realizará asimismo una exploración. En el trabajo intermedio se harán unos ejercicios de autoconciencia y relación positiva, ejercicios en la sesión, trabajos de autoayuda y énfasis en el ciclo de avance y retroceso. En el proceso de revisión y elección se revisarán las metas y el proceso y se evaluarán tanto el progreso, la satisfacción y la motivación del cliente. Luego se realizará una evaluación repitiendo lo anterior o eliminando lo inadecuado. Para finalizar, se evalúa la responsabilidad del cliente respecto al progreso, además de las experiencias, y por otro lado el terapeuta evaluará las lecciones aprendidas por el cliente.